Hola, bienvenidos a Brújula de Fe. Les saludan Gabriel y Jackie. Hoy vamos a compartir sobre la levadura de los fariseos. Quiero invitarte al libro de Mateo, capítulo 16, versículo del 5 al 9, en la versión Reina y Valera 1960. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni acordaos de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Es increíble ver realmente lo que este pasaje nos transmite cuando leemos, ¿cierto? Lo que los discípulos piensan, lo que los discípulos empiezan a conversar entre sí y lo que Jesús les dice luego, porque los discípulos, entendiendo el contexto, sabemos que eran personas cercanas a Jesús, personas que se mantenían en una constante relación, personas que sabían lo que Jesús hacía, personas que estaban allí en intimidad con Jesús, que lo tenían al lado de él y que podían ver lo que él hacía, escuchar lo que él enseñaba y podían también de la mano del mismo Jesús, de su boca, de allí tenerlo enfrente, vivenciar todo lo que era Jesús. Y cuando pasa esto, quedamos como que, a ver, si eso hacían los discípulos, ¿qué se deja para nosotros? Personas que tenían a Jesús con él, que convivían con Jesús, dicen: a ver, es que Jesús nos está diciendo que no trajimos el pan, nos está hablando de que no trajimos el pan. ¿Vieron? Y Jesús ni siquiera estaba mencionándoles eso. Y es como el tema de que a veces estamos perdidos con lo que realmente la palabra de Dios nos quiere compartir y sacamos fuera de contexto totalmente la palabra de Dios cuando leemos un versículo, cuando leemos una enseñanza. Yo creo que Jesús lo que me quiere decir es esto porque lo tomo desde mi filtro, pero realmente hay que llevarlo al filtro de la luz de la palabra y de la revelación que Dios quiere traernos a nuestras vidas. Por eso, cuando habla de que Jesús les dice hombres de poca fe, es porque la revelación que estaban teniendo los discípulos en ese momento, el conocimiento espiritual en ese momento era realmente muy pobre. Cuando les decía: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, era una forma de enseñar Jesús a los discípulos que debían guardarse de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas, sabiendo que en ese momento Jesús le estaba transmitiendo este mensaje a los discípulos porque los fariseos habían tomado de las escrituras, de la palabra de Dios y sacado sus propias leyes para provecho de ellos mismos. Por eso Jesús les decía: guárdense, cuidado con esas falsas enseñanzas, cuidado con esas falsas doctrinas, con caer en ellas. Aquí Jesús no está haciendo referencia a lo material, a lo físico, está llevando una enseñanza desde lo espiritual. Pero en ese momento los discípulos no lo entendieron porque le hacía falta esa revelación de la palabra de Dios, de lo que Dios les quería transmitir. Por eso te quiero invitar a que me acompañes al versículo 9 y al versículo 10, donde Jesús les recuerda momentos en los que ya habían vivido ciertas situaciones donde los discípulos habían podido experimentar lo que es el poder de Dios, los milagros y prodigios de Jesús. Y dice el versículo 9: ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? El versículo 10 dice: ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis. Esto hablando de la manifestación del Señor en esos momentos y que ellos estuvieron allí para ver toda esa gloria del Señor revelada en ellos, revelada en esos momentos.
Cuando Jesús les habla de que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos, y ellos no toman este contexto como Jesús se los quiere transmitir, habla de la insensibilidad de los discípulos al recibir esa enseñanza que Dios les quiere transmitir. Y nos lleva a lo que muchas veces nosotros tomamos como hombre, como naturaleza, como mujer, en lo natural. Tomamos las cosas literal y no lo llevamos a lo espiritual y a esa revelación que Dios nos quiere traer. Por eso la invitación es a que podamos hondar más en la palabra de Dios, hondar más en la presencia de Dios y poder pedirle cada día a Él que su mayor revelación sea mostrada a nosotros. Y eso se va a dar en esa intimidad y en esa constante comunión con Él, para que entonces no tomemos un contexto de la palabra conforme a nuestros pensamientos y percepciones, sino conforme a lo que realmente está establecido desde el ADN de Dios para nosotros. Mi amor, me encantó cuando estabas diciendo que no era por los panes, que era por algo espiritual, que era algo más allá. Eso me hace recordar un versículo que dice que no andemos por vista, sino que andemos por fe. Ellos andaron por vista, no por fe. Y la invitación es que tú y que yo andemos por fe. En Mateo 16, 11 y 12 dice esto: ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Jesús le está hablando a sus discípulos, a personas que tenían comunión con Él, a personas que habían visto los milagros, a personas que habían visto maravillas, personas que habían estado con Jesús por un tiempo. Les estaba hablando a esas personas. No les estaba hablando a unas personas nuevas en la fe. No les estaba hablando a niños espirituales que necesitaban leche espiritual. Ya les estaba hablando a personas que conocían y tenían más comunión y más revelación, más intimidad con Jesús. Esto me hace recordar que Eva pecó y no tenía naturaleza pecaminosa. Y si los discípulos estaban despistados estando con Jesús, ¿qué se espera de ti y de mí cuando no andamos ni tenemos la revelación de Cristo? Hay peligro allí. Demasiado, demasiado peligro. Nos podemos ir a Gálatas 5:19, donde habla de las obras de la carne. O nos podemos ir a Gálatas 5:22, donde habla del fruto del Espíritu. Podemos empezar a vivir por el fruto del Espíritu y que ese fruto sea manifestado en nuestras vidas. ¿Qué tiene que ver el fruto del Espíritu con la doctrina de los fariseos? La doctrina de los fariseos se refiere a leyes que ellos mismos hicieron, que fueron sacando de la palabra, versículos fuera de contexto y los fueron aplicando en su cultura, los fueron aplicando a su tradición. Para poder entender la Biblia, nos debemos ir a la cultura judía, nos debemos ir a la cultura y poder mirar cuál era el contexto. Y si entendemos la cultura, los fariseos empezaron con una buena intención, que era cuidarse, que eran poder ser santos, era que ser unas personas íntegras delante de los ojos de Dios. Y por eso se apartaron y empezaron a cuidarse muchísimo, pero se desbalancearon. Y por eso Jesús llega a un punto donde les dice: ustedes son de su padre el diablo. Mi amor, y es que ahí en ese cuidado que ellos empezaron a tener, no era un cuidado espiritual, era un cuidado más físico, más en lo natural. Totalmente de acuerdo. Nosotros podemos cuidarnos naturalmente o espiritualmente. Si nos empezamos a cuidar espiritualmente, eso quiere decir que todos los días estamos aprendiendo algo más de Dios. Eva pecó y no tenía naturaleza pecaminosa. Los discípulos estaban con Jesús y no entendieron la revelación. Tú y yo tenemos una ventaja, que el Espíritu Santo está con nosotros para revelarnos y mostrarnos la escritura que ya sabemos. Todos los días nosotros aprendemos algo. Y si no aprendemos algo de Dios, estamos desaprendiendo de Él. Todos los días tú y yo tenemos que renovarnos. La palabra nos dice en Lucas que tomemos la cruz todos los días y lo sigamos. Que nos renovemos. Y esa renovación tiene que ser constantemente, tiene que ser todos los días.
Si no aprendemos algo nuevo hoy de Dios, estamos aprendiendo algo nuevo en otra área que probablemente no nos está edificando. Debemos nosotros alentarnos a todos los días aprender algo nuevo de la palabra, a todos los días aprender algo nuevo de Dios, a todos los días ir renovando, ir un poco más allá. Así como dice Mateo 5:48, que debemos ser perfectos porque nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En ese proceso de perfección es día a día, día a día, día a día. Te cuento que hay un inconveniente, que es que en 2, en 3, en 6 meses, en un año, todavía estemos trabajando con el mismo problema. Ya debemos cambiar ese problema, debemos superarlo. ¿Y cómo así que cambiar el problema? ¿Sí? Imagínate esto. Cuando tú y yo estábamos en la universidad, en el colegio, teníamos un problema y era pasar las notas, era pasar el colegio. Cuando estábamos en la universidad teníamos un problema que era pasar las notas y hacer que nos rindiera la poquita plata que teníamos para toda la universidad. Pero cambió el problema cuando llegamos y conseguimos un empleo, empezamos a atender la empresa, empezamos a hacer cualquier cosa. El problema cambió. Todas las personas que ganan dinero están solucionando un problema. Un profesor soluciona un problema. A él le están cancelando cierta cantidad de dinero para que vaya y solucione los problemas de las personas que no conocen, de matemáticas, de español. En ese sentido, nosotros tenemos que cambiar de problema. Tenemos que llevar un problema nuevo al Señor. ¿Cómo así? Señor, mira, tú me dijiste que me ibas a prosperar. Ya tú me supliste 10 millones y con eso arranqué mi empresa. Ahora necesito 100 para expandirla. Necesito 1000, Señor, para poder llevarla a un punto internacional. Señor, ya tú me diste, Señor, a la persona idónea para mi vida. Ya empezamos una amistad con propósito. Ya somos novios. Ahora ya nos casamos, Señor. Ahora ya tenemos hijos. Tú le estás presentando al Señor situaciones nuevas. Pero no a los 50 años todavía decirle, Señor, ¿cuál será la persona que tú tienes para mí? No, situaciones nuevas. Te lo dije como problemas, pero son situaciones nuevas, porque esas situaciones nuevas nos van llevando a un siguiente nivel de fe. Y ese siguiente nivel de fe tiene un siguiente nivel de provisión en todas las áreas. A una visión nueva, una provisión nueva. Un incremento en la visión, un incremento en la provisión. Eso se ve evidenciado en Pedro. Pedro era uno de los discípulos que estaba en ese momento despistado. Sí, Pedro estaba ahí despistado. Pero en una predicación se convirtieron más de 5,000. Sí, por el mismo despistado, pero ese mismo despistado decidió rendirse a Cristo y Cristo lo transformó completamente e hizo una persona completamente nueva y distinta para la gloria de Dios. Amén, mi amor. Y es que es maravilloso porque los discípulos sabemos que como las personas más cercanas de Jesús también hicieron prodigios, hicieron milagros, expandieron, como acabas de mencionar el ejemplo de Pedro, la palabra de Dios, hicieron cosas increíbles de la mano de Jesús. Esto te lo digo porque ellos también estaban en los milagros que Jesús hacía. Pero en este punto de este versículo particularmente estuvieron en ese punto de despistez. Estuvieron despistados en ese punto. Con esto tenemos una enseñanza. Y es que, como mencionabas, a cada momento hay que estar buscando más de Dios, porque pudo ser que la semana pasada tuvimos una revelación de Dios, pero si luego dejamos que pase un mes, de a esa última semana a ese mes que pasó, pues esa revelación allí le va a faltar, ¿cierto? Porque no estamos en ese constante crecimiento, en esa constante renovación. Por eso la invitación es a que estemos cada día, como acabas de decir, cada día buscando más de Dios, cada día mirando qué nuevo puedo aprender. Por eso la importancia de los devocionales. Cada día estamos trayendo más y más de la palabra de Dios a nuestras vidas, más entendimiento, más luz para así poder estar conectados con la visión y la revelación que el Padre quiere traer a nuestras vidas. Te invito a que nos acompañes a orar. Señor, te damos gracias, Jesús. Te pedimos que seas tú revelándonos más a cada momento tu palabra, Señor. Sabemos y entendemos y reconocemos que necesitamos de ti a cada momento en nuestras vidas. Señor, porque si tú no estás guiándonos a cada momento en nuestras vidas, nos puede pasar como a Pedro,
que en un momento habló revelación pura del Espíritu Santo y al poco tiempo después Jesús le dijo que estaba hablando como Satanás. Señor, nosotros queremos y debemos actuar, hablar y hacer lo que dice tu palabra. Anhelamos actuar como tú actuarías. Por eso queremos tener tu carácter, tu mente, tus pensamientos. Por eso todos los días quiero aprender más de ti, gozarme en ti, porque tu palabra es gozo, es vida, es alegría para mi vida. Hoy, Señor, muéstrame más de tu palabra, enséñame a caminar correctamente por tu senda, Señor. Llévame por ese buen camino que tú tienes para mí, que tú has escogido para mí, Señor. Revélame tu voluntad hoy conmigo para yo poder hacerla, Señor. Te pido, Jesús, que mi mente a cada momento esté pensando en todo lo bueno, en todo lo agradable y en todo lo perfecto. Enséñame, Señor, a pensar en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo perfecto y a renovar mi mente cada día más. Amén y amén. Suscríbete, dale like, déjanos tus comentarios y acá te dejamos otros videos relacionados.